soy Ramsés González, chef del restaurante Can Cook. Estamos ubicados en la calle León 13, número 2. Aquí estamos en el comedor del restaurante y bueno, Can Cook es un restaurante que lleva 11 años trabajando sin parar. En esos 11 años hemos conseguido la estrella Michelin en el año 2018, 2 soles Repsol, hemos ido creciendo, hace unos años la estrella verde sostenible de Michelin. Y bueno, cada vez nos hacemos un hueco en el panorama gastronómico nacional y en Zaragoza, que la verdad que nos tiene muchísimo cariño y de eso estamos muy orgullosos. Y bueno, hacemos una gastronomía muy localista y muy enfocada a lo que es la geografía aragonesa, ¿no? Elegimos siempre productos y productores aragoneses que queremos darle visibilidad en nuestro proyecto y que esto sirva de escaparate para ellos. Bueno, y con esta misma idea, ¿no? Vamos a hacer una receta que marca muy bien lo que es la identidad de Can Cook y ahora veréis que es espectacular. Bueno, ahora vamos a continuar en nuestra cocina de I+D, vamos a elaborar una receta muy emblemática de Can Cook, que es una ensalada que hacemos a partir de todo tomates en conserva. Estos tomates, además, les damos un toque con un aceite de humo, que es un aceite que ahumamos aquí en el restaurante, y siempre le añadimos también algo de fruta de temporada. En este caso tenemos unos higos, que vamos a comenzar con ellos colocándolos en el plato. Siempre añadimos fruta porque la idea es que al final sea una ensalada pero que sea mucho más liviana, que sea más ligera, porque al final tenemos una sopa que es como uno de los ingredientes principales que tiene esta ensalada. Esta sopa se hace a partir de tomates que quemamos directamente en el fuego, entonces bueno, buscamos con la fruta suavizar un poquito el sabor. Esto es un puré de tomate seco. Cogemos tomates secos, los trituramos con aceite de oliva. Tenemos unos crujientes de pan. Tenemos un pan de trigo Aragón 03, que nos elaboran los chicos de Masa Madre. Bueno, un poquito como es una ensalada, ¿no? No pueden faltar estos brotes, ¿no? Y estas hojitas que vamos a poner ahora. Tenemos un poquito de acelga, un poquito de cilantro. Lo que buscamos ahora son contrastes con la salinidad del tomate, el sabor de la sopa también que vamos a poner ahumadita. Este plato lo tenemos durante todo el año. Cuando es temporada de tomate usamos tomate fresco. Cuando ya se ha pasado esa temporada, como es ahora, lo que hacemos es utilizar la versión del tomate en conserva, que son tomates que confitamos en aceite de oliva. Bueno, ya tenemos nuestra corona, por decirlo de alguna manera, que elaboramos con esta sopa, perdón, con estas verduras y frutas, y añadimos un poquito de la sopa de tomate verde. El último paso es terminarlo con una nieve de un quesito de radiquero que se llama Río Vero. Bueno, este sería nuestra ensalada de tomates en conserva, nieve de queso Río Vero y una sopa de tomates verdes quemados al fuego.